Alison James, Executive Director of the BIC Corporate Foundation. I'm delighted to share why the BIC Foundation is sponsoring Ideas World Cup and how you can get involved with our global creativity community of practice. Here at the BIC Foundation, we're very proud to be the primary sponsor of this 6th edition of the Ideas World Cup competition. Why? Well, quite simply because our mission at the Foundation is intrinsically linked to creativity and innovation. At the Foundation, we aspire to live in a world where there's equal access to quality education that inspires and empowers our youth. With a special focus on building creative skills, our programs directly enable and empower our participants to build stronger, more inclusive, more creative communities, while inspiring and equipping our children and young adults to make their mark on our world. Through our partnerships, we're very proud to have directly contributed to the development of some of the most inspiring and innovative pool of creative change makers in our society. And yet, there is still more to be done. We want to build an ecosystem for change to drive creativity in education and amplify the development of creative skills in our youth. So to support that aim, the BIC Foundation has created the Global Creativity Community of Practice. This is a group of educators, researchers, organizations, foundations, and not-for-profit leaders, all of whom are passionate about building creativity in education. Our community exists to accelerate the development of creative skills, to amplify creativity in the design of education programs, and to promote creativity in the adoption of education policies across the globe. So, by sponsoring Ideas World Cup, we're delighted to inspire this global brainstorm on our central challenge question: how can we inspire creativity in education? Whether you win the grand prize of the competition or not, all of your ideas are valuable and important. The community of practice hopes to learn from your ideas and use them to support the building of a global movement that will transform our education systems across the world. So thank you so much for all of your ideas. We really look forward to reading them all. And if you'd like to join us in the creativity community of practice, please just search online for BIC Foundation Creativity Community of Practice. You'll find more information and a link to our member-only LinkedIn group. I really hope to meet many of you in a future virtual meeting. So I hope this helps to give you context about why I'm so passionate about Ideas World Cup and our focus on driving creativity in education. Thank you all for your passion, for your ideas, and for making a difference in the education of our youth all over the world. Thank you. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a este webinar de la serie de webinars que estamos teniendo con la Copa Mundial de Ideas, con Ideas World Cup. Tenemos la suerte de tener gente de todo el mundo. A este webinar se ha inscrito gente, voy a leer algunas de las ciudades, me podéis escribir en el chat si estáis de alguna de estas ciudades, gente de Lima, de Cartagena, de Tarija, de Sao Paulo, de Huancayo, de Cusco, de Arequipa, de San Juan d'Espí, de Guadalajara, de Arequipa, de Madrid, de Puno, a ver de dónde más tenemos gente. Estoy mirando aquí la lista a ver si nos quedamos alguna ciudad fuera, de Tibás, de Antofagasta, de Guayaquil, tenemos a gente de San Cugat, tenemos a gente de Ciudad de México, tenemos a gente de Orlando, de Bogotá, a gente de Quito, de Panamá, de Medellín, de Stuttgart, de Valencia, de Santiago, de Mendoza, de Las Palmas, de Gran Canaria, de Viña del Mar, de Punta Cana, de Río de Janeiro, de Boadilla del Monte, Buenos Aires. Así que bueno, muchísima gente inscrita. Tenemos más de 180 personas inscritas en este webinar, en el cual estaremos hablando de cómo elegir las mejores ideas. Recordar que estamos en el marco de la Copa Mundial de Ideas. La Copa Mundial de Ideas es un evento que realizamos todos los años para inspirar la creatividad en el mundo y resolver grandes retos globales utilizando la creatividad de todos. Este año nos sponsoriza la Fundación BIC a través de su comunidad creativa de práctica, y el tema que nos ha dado la Fundación es ¿cómo inspirar la creatividad en la educación?
Hasta el 9 de mayo puedes añadir tus ideas en ideasworldcup.com. Los ganadores recibirán 5.000 euros en formación y mentorías y además pasarán a la final del acelerador del Watson Institute. Así que os animamos a que subáis las ideas. Tenéis hasta el lunes para subir esas ideas. Las podéis subir individuales, las podéis subir en grupo, podéis subir tantas ideas como queráis, más de una idea por persona, y mientras más participáis, pues más probabilidad de que alguna de esas ideas pues, pueda llegar a la final. Además de eso, tenemos 62 organizadores en 25 países que están participando, desde Kenia hasta Estados Unidos, pasando por Argentina, Francia, así que pues en todos los continentes tenemos algún organizador que está inspirando la creatividad, así que muchas gracias a todos los que estáis haciendo posible Ideas for Cup un año más. Y hoy vamos a hablar con alguien muy especial que nos va a contar lo que hace, cómo lo hace y cómo esto puede inspirarnos al momento de elegir entre todos esos post-its con los que a veces terminamos en la pared. Así que dejarme darle la bienvenida a Elena Urizar. Es especialista en Visual Thinking, en pensamiento visual, entre otras cosas, así que voy a dejar que nos cuente un poco sobre ella y su trayectoria ahora. Así que hola Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, hola Juan, y hola a todas las personas que se conectan desde tantos rincones del mundo, que es de agradecer el interés. Pues bueno, como mencionas, ahora me dedico al visual thinking, y al final esto de lo que se trata es de entender la capacidad de utilizar la expresión gráfica para entender mejor las ideas, por supuesto, hasta las nuestras propias, que ya conversaremos sobre esto, y comunicarlas mejor y compartirlas. Entonces, también otro de lo que me gustaría destacar es que se trata de perder el miedo a dibujar, dejar de considerar si dibujo bien o si dibujo mal, y cómo el dibujo puede ser una herramienta para mí, para transmitir esas ideas y que lleguen a ser una realidad. Yo en mi caso, ahora estoy en el mundo del visual thinking. Si voy hacia atrás, me he dedicado también al diseño de información, a la experiencia de usuario, al diseño gráfico. Trabajé con una beca en el Guggenheim de Nueva York, porque yo soy de Bilbao, y como ya sabréis, tenemos un Guggenheim en Bilbao que está a punto de tener este año celebra el 25 aniversario, y yo tuve la suerte de recibir una beca cuando esto era un proyecto y disfrutar de aprender allí. Estudié Bellas Artes, y es verdad que pensándolo, yo siempre me he expresado a través de imágenes y dibujos. Me ha resultado un medio natural para expresarme, y ahora lo siento como un poco una misión en la vida: animar a todo el mundo a perder ese miedo, que todo el mundo puede dibujar, que todos los dibujos funcionan, que nos olvidemos de ese punto de vista crítico, si me ha quedado bien o mal, y de verdad es una herramienta tan poderosa que sí, yo ya lo siento como una misión. Muy bien, el visual thinking, el dibujo, la capacidad de dibujar. A mí me pasa algo con el tema de la creatividad, que cuando doy cursos o charlas, y es que la mayoría de las personas no se considera altamente creativa, y de hecho la hoja en blanco para generar ideas es una barrera que hay que atravesar bastante grande. Um, con el dibujo a veces pasa algo parecido, ¿no? Cuando invitamos a la gente a dibujar o a hacer un garabato, lo primero que dice es: oye, yo no sé dibujar, es que a mí se me da fatal. ¿Te enfrentas a eso cuando hablas con la gente y les propones hacer algún ejercicio? Sí, 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 siempre. Y además una reflexión que ya digamos que he percibido, es una reflexión propia, pero he percibido en ese tipo de momentos. El dibujo, y a diferencia de otras disciplinas, tiene una aproximación como binaria: sé dibujar o no sé dibujar. En cambio, cantar, cocinar, jugar a tenis, la gente cocina regular o canta regular, y canta y disfruta de cantar o de hacer deporte. Yo siempre pongo en mi caso el ejemplo del deporte, y lo digo en muchas ocasiones, que yo soy una deportista falsa, pero he corrido una maratón y muchas medias maratones, porque he logrado digamos, perder el miedo a la técnica y hacerlo. Pero con el dibujo cuesta romper esa barrera. Parece que es como, o sabes dibujar o no sabes. Y yo quiero ir rompiendo esa barrera, y que el miedo a dibujar se pierda, porque además es muy útil, es muy rápido, pero es muy divertido, y eso no está nada mal para introducir un elemento Claro. para despertar esa creatividad, estar en un momento de energía buena, ¿no?
Sí, me gusta mucho lo que cuentas, porque con la creatividad pasa algo parecido. La gente dice, oye, ¿soy creativo o no soy creativo? ¿No? En vez de decir, bueno, tengo este nivel de creatividad y tengo que trabajarlo para seguir desarrollándolo. Y con el dibujo es algo exactamente igual. Tal vez ahora estoy aquí y luego puedo evolucionar y hacer otro tipo de dibujos. Y hoy día yo creo que con toda la complejidad que hay, con la cantidad de información que manejamos por tantos canales, por todo lo que se habla en las conferencias, en los foros, en webinars como estos, el poder cambiar la forma de representarlo y en vez de tener páginas y páginas de texto, tener una infografía, tener un mapa visual, a veces un icono transmite más que una página entera, ¿no? Entonces, ¿dónde ves tú que esta parte del pensamiento visual está aportando más valor o puede aportar más valor en estos momentos? Pues fíjate, además me gusta mucho ese planteamiento que me propones porque ahora mismo, con inmersos en la digitalización y que todo lo digital nos rodea, y yo vengo también del mundo digital, como decía antes, estuve varios años trabajando en experiencia de usuario y diseño de información. Sí que es verdad que esas posibilidades que nos ofrece todo lo digital nos abruman, ¿no? Y pensamos, y además esto en un estudio que, fíjate cómo que llamativo es, que es del año 93, que ha caído en mis manos hace poco, era un estudio que hablaba sobre el visual thinking también, lo necesario que es en estos tiempos de digitalización, porque, y me gustó mucho esa reflexión que la recojo de ese estudio, que dice que al final tenemos, gracias a la digitalización, como tecnologías externas que aumentan nuestras posibilidades, pero ¿qué pasa con la tecnología interna? ¿No? ¿Cómo activamos ese procesado de información para luego hacer que las ideas sean propias, sean de verdad las nuestras, incluso entendernos mejor? Porque a veces tenemos como la falsa ilusión que en esa cantidad de hojas que hemos guardado, y además con lo fácil que es guardar información, la guardo, y la tengo guardada, y tenemos como esa falsa ilusión de que la tenemos y tenemos ese conocimiento, pero igual no lo tenemos tanto. En cambio, y ahí es donde contribuimos los que estamos en este mundo y los que hablamos de esto, es como traer un ritmo más lento a ese momento de guardo, escribo, y cojo un rotulador, que no sé si se ve, voy a coger otro de otro color que luche más con el fondo, naranja. Al final son herramientas muy poderosas que nos obligan a tener un ritmo más lento de procesado de esa información, que puede parecer igual algo tedioso, ¿no? Qué aburrido, ¿no? Escribirlo, pero si te molestas en escribirlo, en dibujarlo, en combinar, porque al final Visual Thinking es un lenguaje que combina textos e imágenes, asignando a cada uno de estos recursos gráficos su papel, su momento, para hacer las cosas más comprensibles. Si nos regalamos esos momentos de bajar la velocidad y escribirlo, integramos esa información y vamos despejando. Y una cosa que yo digo muchas veces, como al final es un lenguaje tan humilde, ¿no? Tan modesto, como de 4 trazos y 4 monigotes, como mucha gente ha podido ver, como en el ejemplo del caso de Dan Romm, de The Back of the Napkin, que quizás alguien lo conozca. Con un simple monigote destilamos esa información, la procesamos y nos damos permiso para tener un tiempo de reflexión y de pensamiento. Por ahí lo de darle fuerza a la palabra pensamiento, ¿no? Es poner el pensamiento en nuestras manos, que eso es una frase también de Brandy Agerbeck, para que quede ahí también en las referencias. Entonces, es como pensar, bueno, creo que tengo mucha información, pues igual no la tengo. Voy a intentar dibujarla. Hace poco me pasó en un taller que, lanzando retos de dibujar frases complejas, me decía una persona, pero es que hasta me cuesta entender esa frase. Y le digo, pero cuando la has dibujado, ¿qué tal? Y dice, claro, porque le has dedicado ese tiempo a procesar, a sacar la esencia, ¿no? Lo que decía antes con respecto al lenguaje humilde. Es un lenguaje tan humilde que no podemos gastar mucha energía y muchos trazos en lo que sobra. Vamos a por lo que vale, a por la esencia. Qué interesante lo que cuentas. Me gusta mucho lo que cuentas de las velocidades de pensamiento, porque, bueno, Daniel Kahneman escribió uno de los libros tal vez más importantes sobre el pensamiento y sus velocidades, llamado Pensar rápido y pensar despacio, volcando sus investigaciones que lo llevaron a ganar el premio Nobel gracias a estas investigaciones. Y en este libro él cuenta sobre cómo nuestro sistema más rápido e intuitivo
nos sirve en algunas situaciones, pero en situaciones donde hay que analizar mucha información, donde hay que tomar decisiones muy importantes que afectan tal vez a un sistema entero y tienen muchas repercusiones. Ese bajar la velocidad y tomarse más tiempo y ver todos los factores es fundamental para evitar los sesgos que tiene nuestro procesamiento, ¿no?, de información, porque todos tenemos sesgos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ¿no? Hay muchísimos sesgos. Y el pensar más despacio, entonces, nos ayuda a ver a veces esos sesgos, Sí. y imagino que también dibujándolos hasta verlos plasmados, los sesgos de las personas. Y me gusta mucho que propones no solo que contratemos a un visual thinker para que lo haga, sino que nosotros lo hagamos para procesar nuestra propia información, ¿verdad? Por supuesto, lo que decía al principio, como que mi misión es que lo haga todo el mundo, más allá de que sea mi profesión, porque yo creo que hay momentos para cada cosa. Entonces, y depende del caso, a mí a veces cuando hablo de estas cosas y digo que todo el mundo lo puede hacer y alguien ve algún panel que he hecho yo, dice, pero yo no voy a hacer eso. Y digo, bueno, no pasa nada, porque este es mi trabajo, este es mi día a día, pero ese es un camino, pues es como lo comparamos con cualquier otra disciplina, como decíamos antes, pues hay gente que juega al tenis de maravilla, que canta o que que trabaja con las matemáticas, pero es totalmente de acuerdo y gracias por la referencia, porque se trata un poco de eso. Y además, algo que me gusta a mí también decirlo de una manera como de escucharnos a nosotros mismos, porque a veces nos quedamos con lo primero que hemos pensado y igual no es suficiente, es como escucha, entiende el contexto, sigue escuchando lo que tu propio pensamiento o lo que esté pasando alrededor, ¿no? Dependiendo, estamos en un camino de colaboración, en un camino de reflexión individual, pero claro que vale para que todo el mundo sea capaz de capturar sus ideas. Yo capturo las ideas de grupos o de otras personas, porque yo trabajo al servicio de los grupos, pero nuestras ideas pasan volando por la cabeza como locas, entonces esto es un capturador de ideas al final. Total. Sí. A mí, justamente, la potencia que tienen los gráficos, ¿no?, y lo visual para capturar la esencia de algo. Creo que ahí también has dado en el clavo porque, como dices, no tenemos tiempo tampoco de dibujar todo con todos los detalles, porque si no serían todos retratos de personas y sería una representación fiel de la realidad. Para eso filmamos o sacamos una foto y sería casi más útil. Y una de las cosas que me recordaste en nuestro curso de Lombard, y te lo voy a mostrar, en nuestro curso de Lombard, yo suelo mostrar este dibujo que hizo Daniel Newman. Y es un dibujo que cuando habla Daniel y le preguntan, es un garabato que él hizo para explicar cómo él vivía el proceso. Y ahora no puedes ir a un curso de Design Thinking sin que muestren este gráfico, porque con un garabato así de simple representas lo que sientes en el proceso de Design Thinking, lo que vives, por las fases por las que pasas, cuándo tienes claridad, cuándo no, todo lo que puede contar. Y Elena, esto es algo muy simple, es un garabato que se va volviendo una línea, ¿no? Total, pero lo evidencia, que es otra de las palabras clave, ¿no? Que para lo que contribuyen las visualizaciones, para evidenciar cosas que de otra manera igual nos pasan desapercibidas. Una frase que digo yo también muy a menudo y que me encanta, que lo de menos es el dibujo, lo importante es lo que pasa porque dibujamos. El dibujo, bueno, pues te va a tener más o menos valor y por ahí es como que hay que recategorizar el dibujo también, ¿no? Como no tanto pensar en el resultado final, que es un poco como lo juzgamos con los ojos con los que vemos los dibujos de si me ha quedado bien o mal o si lo he puesto de la manera correcta, sin entenderlo. No es que ese camino no deba existir, pero sí entenderlo como una herramienta de entendimiento y comunicación, donde justo los trazos tienen que ser los que son y los que no hacen falta no hacen sobra. ¿No? O sea, yo que trabajo en el entorno bicablo para que a quien le suene, cuando estamos representando personas, decimos brazos y piernas si hacen falta. Si no hacen falta, ya sabemos, con una pequeña... Claro, o sea, un triángulo y un círculo y tenemos una persona, ¿no? Claro, o sea, necesitamos la información de esos brazos en ese momento, a no ser que igual queremos representar que señala algo, sí, pero si no aportan nada, que eso es un poco como una de las maneras más explícitas, ¿no? De mostrar esa idea del menos es más. Claro. El trazo que haga falta, el resto sobra. Sí. Y ahora que hablaste de esto, ¿no? Como me parece súper importante preguntarte, porque el reto de este año es inspirar la creatividad en la educación. Y me parece que dibujar desde pequeños también nos ayuda a coger confianza para el resto de la vida.
Y estamos en una tendencia donde cada vez hay menos arte en las escuelas, se ve como algo cada vez más secundario. Dibujar es si dibujas bien y conoces de perspectiva y de todo esto. Entonces, ¿cómo ves tú el impacto de saber dibujar o de por lo menos practicar este arte en las escuelas y cómo ves en las escuelas de todo tipo, a todos los niveles, ¿no? Porque desde las universidades hasta las escuelas primarias, parece que si no eres arquitecto, pues estás perdiendo el tiempo dibujando. Totalmente, pues fíjate cómo lo veo, Juan, lo veo como que yo creo que esas clases de arte o esas, como se denominen en cada etapa educativa, deberían ser casi clases llave para aprender todo lo demás. Como yo entiendo el dibujo como una herramienta para el entendimiento, para el aprendizaje, para la comunicación, al final si aprovechamos, no todo, pero parte de esas clases de arte para aprender a hacer esquemas, ¿no? Cuando a veces yo explico, doy mis talleres, alguien dice, yo hacía esquemas, pero al final si pensamos, hace esquemas quien de forma natural le salen, el resto nadie hace esquemas o hace cualquier cosa. Entonces, al final, hacer esquemas se trata de utilizar las representaciones gráficas con intención de organizar la información. Si además le podemos añadir una iconografía para dar más relevancia a un contenido, para hacer anclas de recuerdo, pues al final estamos aprendiendo una herramienta que nos va a servir para aprender todas las demás materias, asignaturas u otras cuestiones. O sea, fíjate lo importante que lo veo yo, que le daría ese valor, más de otros, pero también quedándome un poco en mi espacio y siendo muy práctica. Claro, porque es más allá de la habilidad de dibujo en sí, también te enseña a pensar de una forma, ¿no? A pensar visualmente, a pensar Claramente. de una forma geográfica en una hoja y no solo lineal. Entonces Exacto. es aprender una nueva forma de pensar, no solamente una herramienta que es el dibujo. Y cuando expandimos nuestras capacidades de pensamiento, se expanden las opciones que encontramos, se expanden las soluciones que podemos encontrar, se expande todo. Tengo dos preguntas más para ti, pero antes de hacértelas, quiero pedirle a los participantes que quieran hacer preguntas, abajo tenéis un botón de preguntas y respuestas. Podéis hacerle preguntas a Elena sobre aquellas cosas que os resulten interesantes, aquellas cosas que os den curiosidad, aquellas cosas que os gustarían saber. Y también recordaros que quedan solo 3 días para añadir vuestras ideas a la Copa Mundial de Ideas, que termina el lunes, y que las mejores ideas serán premiadas con 5.000 euros en formación y mentorías y pasarán a la final del Watson Institute en la aceleradora que tienen ellos. Entonces, podéis ir escribiendo vuestras preguntas. Mientras tanto, Elena, cuando tú tienes que facilitar visualmente, ¿no? O tienes que hacer un registro visual. Digamos que estamos en un evento, va a haber 50 ponentes, tienes que hacer un registro visual, pero tienes un tamaño limitado de lienzo, porque no te dan todas las paredes del espacio, y sin embargo, sabes la cantidad de cosas que puede decir una persona en una hora, que son pues muchísimo, y además tienes que registrar a mucha gente. ¿Cómo eliges lo esencial? ¿Cómo eliges lo que registras y lo que no registras? ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Es consciente? ¿Es inconsciente? ¿Tienes alguna técnica? ¿Cómo lo haces? Muy interesante la pregunta. Tiene bastante de inconsciente. Digamos que para mí yo, después de hacer una autoobservación, porque digamos que me lancé a este mundo con mis propios ingredientes, pero sí que entras en una especie, eso en mi caso, de estado de flujo donde estás como conectado con lo que va pasando, ¿no? Entonces, al final vas seleccionando, vas filtrando. Es verdad que yo creo, y es un poco un ingrediente que traje personal a esto, lo que es clave es la capacidad de escucha para esto. O sea, la capacidad de representación es la herramienta, es la capacidad de escucha. Y yo eso es algo que tengo muy entrenado de toda la vida. O sea, yo presto mucha atención en general. Entonces, es verdad que creo que tengo muy entrenado, ¿no? El músculo de filtrado. Esto vale, esto no vale. Entonces, sí que es bastante intuitivo, pero creo que es una intuición entrenada también, ¿no? A escuchar, a esto sí que es lo que funciona, esto es una información esencial y esta es algo que sobra. De hecho, yo casi pienso que muchas veces, más allá del talento de dibujar, que está bien, pero bueno, yo mi camino en el dibujo lo he encontrado por aquí, yo no creo que nunca hubiese sido alguien que se dedicase solo a dibujar, me gusta conectarlo con la información, con el procesado de información, que es uno de los aspectos que a mí me interesan. Entonces,
sí que es verdad que entrenas el ir borrando, eliminando lo que sobra. Y la gestión del espacio, que está incluida en tu pregunta, eso sí que es pura práctica, ¿no? Y al final vas modelándolo. A mí una vez me dijeron, y eso que algunas veces lo he repetido en alguna entrevista también, me comparó Scott McCloud, que quizás a alguien le suena por un libro que se llama Understanding Comics, que es una joya, para quien, que es una joya de la narrativa visual. Yo hice un taller con él, es una maravilla todo lo que él cuenta y sus reflexiones sobre narrativa visual, pero para él conocer mi trabajo y el de otras colegas que estaban en ese taller, o sea, le parecía una cosa loquísima, ¿no? Que estar escuchando e ir dibujando a la vez. Y él nos comparó con músicos de jazz. Entonces sí que creo que obedece a esa intuición, pero con todos, es como que has tocado muchas veces la guitarra y entonces cuando estoy en un diálogo musical contigo, que están con tus instrumentos, te conectas de esa manera. Y otra cosa que yo siempre digo y recomiendo, que sí es muy de autoconocimiento cada persona y de estar relacionado con lo de lento, rápido que decíamos antes, tenemos un ritmo y una manera de hacer las cosas. Entonces, yo siempre digo, escúchate, no mira a ver cómo te gustan las cosas. Yo tengo un gesto muy orgánico, muy de ir modelando sobre la marcha, pero hay otras personas que estructuran más el espacio previamente, les da más paz y cualquier estrategia funciona. O sea, todas son buenas, pero creo que tiene que ver con cómo te conoces e ir a favor de cómo estás tú en el mundo. Qué bien, me gusta mucho esto de encontrar tu forma, ¿no? No hay una sola forma de dibujar, no hay una sola forma de representar gráficamente algo y cada uno tiene que encontrar cuál es su forma, su estilo. Y una pregunta que nos trae hoy aquí, ¿no? Sí, y todos funcionan, ¿no? Porque es el proceso más que el resultado. Exactamente. Y una de las preguntas que nos trae aquí hoy es cómo podemos elegir entre ideas para elegir aquellas mejores. Y en el Design Thinking, el pensamiento visual es una de las fundamentos que hay, ¿no? El Design Thinking tiene 3 grandes fundamentos: la empatía, poniendo al usuario en el centro; el prototipado, haciendo algo tangible; pero otro de los fundamentos es el pensamiento visual. Y cuando ven estas paredes llenas de post-its, pues es una forma de trabajar visualmente en el espacio y poder agruparlos y poder moverlos. Y es una de las formas que tenemos de trabajar visualmente y no simplemente en una lista, en un Excel. Entonces, ¿existen técnicas que podamos traer del pensamiento visual a la ideación que nos sirvan para destacar las mejores ideas, para encontrar aquellas cosas que tienen más valor? O esto que encontrás de cómo encontrar la esencia de las ideas que tenemos, porque tal vez tenemos gente que nos está escuchando que tiene muchísimas ideas, pero no sabe si es esta o la otra sobre la que quería trabajar. Y bueno, podemos hacer el pros y el contras, pero bueno, todos sabemos que es una técnica bastante débil para analizar una idea. Y sobre todo cuando tenemos muchísimas ideas, si tenemos con un equipo muchas ideas, a veces se vuelve difícil elegir, más allá de con una votación con puntos rojos. Entonces, ¿qué podemos traer del Visual Thinking que nos ayude a elegir ideas en esos momentos? Pues ahí me conecto un poco con lo que he estado diciendo, hemos estado conversando. O sea, al final, sí, de esa traslación de ese post-it, ¿no? Donde has volcado lo que te ha surgido, leer esos post-its e ir dibujando, e intentar mapearlo y conectarlo, pero realmente ir y hacer ese esfuerzo de dibujarlo, porque es como si fuese, no sé, a veces yo lo digo como un líquido revelador, ¿no? Como si de repente se evidencian lo destacado, se evidencian las conexiones, ¿no? Porque al final, para mí es como parte del proceso. Yo siempre pienso que el Visual Thinking es un apoyo para cualquier fase del Design Thinking, ¿no? Siempre seríamos, o los que estamos en el Visual Thinking, o la propia técnica, algo que apoya, digamos, que todas esas fases vayan mejorando, ¿no? En cada una de sus instancias. Entonces, si de ahí vas jugando, porque hay para nosotros nuestras herramientas principales son las jerarquías y los colores, que son organizadores de información. Entonces es como si pusiésemos una capa a esos post-its, los sacásemos de ahí, vamos a mapear eso que hemos ido capturando, rescatando, pero y además una manera bonita de hacerlo es pegarlos en un papel, pero ir jugando con ellos, ir levantándolos y dibujándolos para
para ayudar a ese proceso de pensamiento, porque para mí a la hora de elegir ideas y con esta pregunta que me planteas, y lo estaba reflexionando, preparando la sesión, para mí la palabra clave de nuevo es entenderlas, porque a veces pensamos que hemos entendido bien o nos han entendido bien, pero yo no lo tengo tan claro, eso yo lo pongo en duda. Entonces, daría ese paso más que puede parecer, no, igual no hace falta. Sí, yo creo que sí hace falta porque es como si hiciese brillar las ideas que realmente son más relevantes y conectarse. Es como que es una de las potencias que yo veo. Al final, el visual thinking nace a partir de un concepto que es explicit group memory, ¿no? Una memoria, hacer evidente, ¿no? La memoria de trabajo de un grupo, como lo queramos traducir, pero que el concepto se entiende. Entonces, cuando hacemos ese mapeado, de repente hay ideas que claramente van juntas. En un primer trabajo de post-its estás haciendo como el primer filtrado, ¿no? Esto, pues aquí es lo que estamos, vamos a hacer foco aquí. Pero es como si lo pulieses más, ¿no? Si fuese un diamante, como si lo pulieses un poco más y ves esas relaciones y ves que lo has mencionado antes también y cuando hablamos de la educación ves el sistema más claramente y eso es lo más importante. Y ahí es cuando realmente testas, ¿no? Compruebas si esas ideas tienen valor de verdad o no es algo solo que a mí me ha gustado, que me gustaría. Es como que le pasas un filtro de valor. Así es como yo lo veo. Igual es que soy muy creyente de la técnica, pero yo sí. Muchas gracias, Elena. Creo que es muy interesante. Has contado algunas cosas muy interesantes. Esto de usar colores. Podemos usar diferentes colores para categorizar visualmente, esto de utilizar conexiones, usar jerarquías, ¿no? Cuáles son las más importantes, o elegir diferentes criterios y organizar visualmente por jerarquías, el de establecer estas conexiones para ver qué hay más allá, con qué se conecta cada idea, ¿no? A veces tendemos a moverlas y decir, oye, antes de moverlas, fíjate qué conexiones tiene donde está, y después elegimos cómo las movemos, ¿no? Como un paso intermedio. Y me voy a inventar un término aquí en tiempo real con todos, que es salir del brainstorming y pasar al brain drawing, ¿no? Wow. Y entonces vamos a hacer un brain draw, y vamos a coger las ideas que tenemos y a partir de esto vamos a empezar a generar ideas, pero solo está permitido dibujarlas. Claro. Y me gusta especialmente que así podemos completar. Yo creo que a veces cuando alguien opina sobre nuestras ideas para mejorarlas, para seleccionarlas, nos sentimos atacados, ¿no? Pero un dibujo entre todos se siente como algo que estamos construyendo, y tal vez sobre una idea otro puede dibujar y otro puede dibujar, y de repente terminamos con una idea mucho más desarrollada a partir de un simple garabato que hice de cómo funcionaría esa idea en la vida real. Absolutamente. Además, otra de las palabras clave en este mundo del visual thinking que contribuye a habilitar conversaciones. Y esto puede parecer así como un poco que no es tan obvio en el primer momento, pero sí que lo es, porque cuando, digamos, debajo de esa idea de déjame que te lo dibuje, si yo lo hago en sesiones, lo hago en los talleres, ¿no? Pido, pues dibújame algo que te represente o dibuja algo, ¿no? De una pregunta que te lance, vamos a dejarlos en lo que te represente, un recuerdo. Ahí empiezas a contar cosas que si yo te pido que te presentes no contarías, porque claro, te has dicho, a mí me representa esto, y surgen unas conversaciones mágicas. Entonces, al final, a través de la excusa, ¿no? De este pequeño dibujo, de un humilde dibujo, ¡pum!, florecen conversaciones que de otra forma no florecerían. Y sobre las ideas, en ese mapeado que estamos haciendo de valor, en ese brain drawing, hay de repente ideas que puede surgir una nueva a partir. Es como que, y no pasa nada, ¿no? Demos la bienvenida a esas ideas nuevas, ¿no? No quedemos aferrados a lo que dijimos en el primer momento. Son pasos. Entonces yo creo que el visual thinking complementa el proceso de diseño, sí, sin duda. Bueno, y ahora para cerrar vamos a responder algunas de las preguntas que nos ha enviado y que nos habéis enviado. Todavía podéis enviarnos si tenéis preguntas. Por aquí Rosana Valdizán nos dice que a ella le sirve mucho que en los equipos de trabajo, cuando ella trabaja, le pide a los responsables de área que dibujen cómo la idea impacta en su área, para poder ver el sistema, ¿no? Es súper interesante esto, ¿no? Yo no sabría ni cómo empezar a dibujarlo. Tú tal vez se te ocurre cómo empezarías a dibujar cómo impacta tu idea. ¿Qué dibujarías? Si yo te digo, oye, ¿cómo impacta el visual thinking la educación? ¿Qué es el primer dibujo que te sale? O lo tienes que empezar a dibujar para pensarlo, porque esta es una buena pregunta, ¿no? ¿Lo piensas y lo dibujas? ¿O en realidad pones a la mano a moverse y ahí es cuando encuentras el dibujo?
Deja la mano que vaya, sí, confía en la mano, confía en el proceso, ¿no? No, sin duda. Y además, o sea, realmente es muy bonito lo que dice Rosana, porque no deja de ser un mapa de contexto, un mapa de entorno, lo que sugiere. Y además algo que yo también tenía en la cabeza para esta conversación, porque las ideas solas, pues igual están bien, están mal, pero necesitan un contexto. Y esos mapas nos ayudan a dibujar ese contexto y ahí vemos ese impacto en ese proceso, en ese sistema, en el caso que sea. Entonces, tener un mapa de contexto, un mapa de dónde está esa idea, cómo va a pasar, porque puede ser muy buena, pero igual no funciona o el impacto que tiene es tremendo. Dices que buena idea, pero Total, mira lo que has total, causado. total, ¿No? Sí, total. sí, sí, totalmente. Aquí tenemos otra pregunta que nos hacen y para esto te voy a pedir que te quites el fondo Ah, virtual que tenemos hoy. Vamos a hacer un vale. sacrilegio, que esto no se debe hacer y el sponsor espero que no se nos enoje. Pero mirad, yo me saco mi fondo y yo represento las cosas visualmente con los Playmobil. Sabes que mi metodología es ProPlay y que entonces yo cojo los Playmobils y los pongo sobre la mesa y con los Playmobil pues funciono. Pero lo curioso es que lo que he descubierto es que los Playmobil sobre la mesa, cuando los conectas y sobre esa mesa donde están también dibujas, se multiplica muchísimo la metodología ProPlay que Claro. usamos nosotros. Y de hecho, sea donde pongas los Playmobil, tienes que tener un canvas de trabajo, ¿no? Y si es blanco es como muy soso, tiene muy poca información. Entonces, lo que he Claro. descubierto, y trabajando con Bárbara Quirós, que tú la conoces, es que al poder dibujar sobre la mesa, además de usar los Playmobil, se enriquece muchísimo la metodología ProPlay. Y bueno, además de ver los Playmobil, pues estamos viendo un poco de tu trabajo ahí atrás. Cuéntanos un poco qué es eso que tienes ahí atrás. Pues este es un mural que hice para Singa, que es una organización que trabaja con migrantes y son proyectos de emprendeduría con, digamos, con social. Y esto era una sesión de presentación donde cada, cada proyecto, cada persona, cada equipo presentaba su proyecto en lo que había estado trabajando. Entonces, aquí un poco se ilustra lo que decía antes de conectar a través de colores, ¿no? Y conectar y elegir, representar, hacer un gráfico, un icono, en este caso un personaje, como he hecho yo, para darle esa importancia a ese tema. Entonces, si nos fijamos, cada zona amarilla es un proyecto. Al final tienen distintas formas porque cada una persona lo cuenta de una manera. Por eso a mí no me gusta encorsetar la estructura y decir, aquí hay 8 y van a quedar en este espacio, porque igual eso pasa con presentaciones de proyectos o en una presentación de una persona, que cuando alguien dice, y eso es recomendación para el que le interese dibujar en directo, cuando alguien dice, voy a contar 4 puntos, ojo, porque no pasa siempre. No pasa No pongas siempre. los bullet points y esperes que los cuente, ¿no? Porque no pasa así. No pasa siempre, entonces hacerlo con cautela. Entonces, de esos 4 puntos, igual 2 son un enunciado y el 3 es un universo. Entonces le has dejado un espacio de bullet point y te pierdes, entonces sufres, entonces vas fluyendo. Pero esta estrategia, por ejemplo, la estrategia que yo seguí aquí es, yo dibujaba en línea, solo en negro, y luego iba dando color para conectar los conceptos. Genial, genial, Elena. Y para terminar, nos preguntan por aquí, bueno, aquí acaba de llegar otra pregunta, nos pregunta Idoia si a mí me interesa empezar con esto y siento que no sé dibujar todavía o que tengo que desarrollar esta habilidad. ¿Dónde empiezo? ¿Hay algún libro que recomiendes, algún curso que recomiendes, algún grupo? Sé que por ahí hay una comunidad visual a la cual la gente se puede sumar. Cuéntanos un poco por dónde puede empezar alguien que le interesa meterse en el mundo del pensamiento visual. Pues hay muchos caminos. Lo primero es confiar que todo el mundo puede dibujar y depende un poco qué camino quiera seguir. Hay distintas recomendaciones. En mi caso, yo antes he mencionado que yo pertenezco a la red Bicablo y nosotros en Bicablo hacemos unos talleres que es verdad que están pensados para todo el mundo y son como una receta de cocina. O sea, yo lo descubrí yo a la vez pertenezco al International Forum of Visual Practitioners, la IFVP, que es una asociación fundada pues, hace más de 25 años en San Francisco, que nos acoge a los visual practitioners por el mundo. Y yo descubrí el mundo Bicablo a partir de esa asociación y es verdad que la manera de aprender es como una receta de cocina, ¿no? Empiezas como, agarro el rotulador así,
hago una raya así y luego sigo. Pero como decía antes, hay muchas referencias muy interesantes como Brandy Agerbeck o he mencionado a Dan Romm de Back of the Napkin, pero es verdad que el primer paso es confiar en lo que lo puedes hacer, que todo el mundo lo puede hacer. Muy y bien. que además te pueden seguir en redes, ¿no? Estás por ahí por LinkedIn y por esos lados te pueden seguir. Sí, en LinkedIn, Elena Urizar, y en Instagram mi compañía se llama Visualea y ahí estamos un poco dando servicios visuales y animando a todo el mundo a que dibuje. Pero sí que es verdad que lo más importante es confiar que es un lenguaje al alcance de todo el mundo y que resuelve muchas cosas que de otra manera no las podrías hacer. Y sobre esto ha llegado una pregunta, Elena, que es muy interesante, ¿no? Que es, y cuando la gente no confía, cuando llegas a una empresa y le dices, oye, vamos a hacer visual thinking porque os va a mejorar esto, y ellos dicen, esto de hacer dibujitos es perder el tiempo. ¿Cómo superamos ese freno que puedan tener las personas o las empresas a el valor que puede aportar el pensamiento visual? Al principio es así. De hecho, yo hay una imagen mental que tengo yo cuando me he enfrentado a eso al principio, que es como que la gente te mira como con cara de estupefacta, como si te mirasen con gafas de 3D. Yo me lo imagino así, como ¿qué es lo que dices? Pero es verdad que, por ejemplo, este método Bicablo es que es puro paso a paso, o sea, del máximo descreimiento, al final todo el mundo acaba haciendo una representación visual. De hecho, un participante una vez dijo, no puede ser casualidad que a 16 personas nos salga. Y dices, pues no puede ser casualidad. La verdad. Entonces sí que confiar. Y el gran secreto, y eso sí que es así, el trazo con confianza. No dibujéis fino, siempre grueso y con confianza. Qué bueno, me gusta mucho eso, ¿no? Del trazo con confianza, sí, porque al final siempre con las ideas pasa lo mismo. Si titubeas y pones una idea muy pequeña, solo se va a hacer más pequeña. Y si confías en que tus ideas pueden llegar a algún sitio, pues tus ideas se van a hacer cada vez más grandes, ¿no? Entonces, sea en un dibujo o en una idea, siempre con la confianza. Por aquí lancé una pequeña encuesta para ver cuántas personas han subido ideas a la plataforma. El 83% todavía no ha subido, o el 86% que va subiendo, madre mía, todavía no ha subido una idea a la Copa Mundial de Ideas. Parece que no quieren los 5.000 euros de premio, ni quieren participar en el acelerador del Watson Institute. No, tal vez están esperando para el último momento para que no se las copien, quién sabe. Pero el 70% piensa en subirlo antes del lunes. Recordar que el lunes es el último día para subir vuestras ideas, así que después de eso se cierra la parte de ideación y se pasa a la selección. Y para seleccionar, entre otras cosas, utilizaremos algunas de las maravillosas técnicas que nos ha enseñado hoy, nos ha compartido tan generosamente Elena. Así que, Elena, muchísimas gracias por haber compartido tu sabiduría, por habernos ayudado a introducirnos a una nueva forma de pensar. Porque la verdad es que no hay una forma sola de hacer las cosas. Las puedes hacer escribiendo, las puedes hacer dibujando, las puedes hacer con Playmobil, las puedes hacer con lo que quieras. Pero cada vez que aprendes una nueva forma de pensar, es como aprender un nuevo idioma para tu cerebro. Exacto. Tu cerebro se expande y puedes pensar con más claridad y puedes pensar en más ideas y tu vida se expande cuando tu pensamiento se expande, porque todas tus acciones dependen de tu pensamiento. Así que gracias, Elena, por ayudarnos a expandir nuestro pensamiento y nuestra vida. Y a todos los demás os recuerdo que tenemos un próximo evento la próxima semana. Este es el segundo. Nos quedan 3 eventos, 2 eventos temáticos y además nos queda la entrega de premios. Así que si queréis, podéis también invitar a las personas que conocéis a que disfruten con vosotros de estos maravillosos eventos y recordar subir vuestras ideas a la ideasworldcup.com, a la Copa Mundial de Ideas, que nos está ayudando a transformar la educación y a hacerla más creativa. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todo el mundo. Y a dibujar, que el poder está en vuestras manos. El poder está en vuestras manos. Muchas gracias a todos.